Bienvenidos a nuestro programa para una vez más ir conversando, ir haciendo, yo diría un poco que tratando de hacer nuestro mundo un poco mejor, porque si tratamos de resolver los pequeños problemas que de alguna manera enturbian nuestra vida, pues seremos más felices, y al ser más felices estaremos haciendo más felices a los que están cerca, y así se irá ampliando un círculo, y así un poco eufemísticamente estaremos haciendo un mundo un poco mejor porque los hombres tendrán menos dificultades, vivirán más contentos, más tranquilos, y con eso habremos ganado por lo menos un poco. Jesús es muy claro cuando habla del sembrador y de la semilla. El sembrador siembra, la semilla después brota. Nosotros tratamos de sembrar para que, con la confianza de que la semilla después brote, y cuando brote pues dé alimento a unos cuantos. Y eso es un poco la labor del programa nuestro, a través de los correos, a través de las cartas, llegar un poco a dar respuestas a preguntas, a cuestiones, a situaciones que necesitan de alguna manera una respuesta, a lo mejor sencilla y simple, pero una palabra de aliento pues a veces vale más que un montón de dinero. Porque un montón de dinero sin aliento, sin paz, sin esperanza, pues tampoco sirve de gran cosa, aunque para algunos pueda ser muy importante. Hoy nos escribe Yolanda, y Yolanda nos plantea en realidad tres problemas, tres situaciones, tres dificultades, tres planteamientos distintos. El primero es el planteamiento sobre su hija. Dice así: estimado director, estoy muy nerviosa porque dentro de muy poco mi hija se casa, y estoy preocupada porque veo que aunque para ella su novio es muy importante y lo quiere mucho, todavía está más enganchada a nosotros que a su novio. Es decir, depende mucho de la familia, y cuando uno se casa, el marido tiene que estar antes que los padres. ¿Qué podemos hacer? Primera cuestión, el matrimonio de la hija y la dependencia de la hija respecto a los padres. Yo le diría, Yolanda, que en cierta manera, hasta cierto punto, esa dependencia es normal porque se van a separar. Mientras su hija tenga claro que, como dice el refrán castellano, que el que se casa, el casado casa quiere, mientras su hija tenga claro que su esposo va a ser el más importante en su vida, mientras ella tenga claro que se debe a su esposo y por él debe vivir, debe buscar su felicidad, debe buscar que sea un hombre dichoso, que viva en paz, debe buscar su amor y amarlo con toda su alma. Mientras su hija tenga eso claro, tampoco tiene que preocuparse mucho. Y yo pienso que esa dependencia que usted percibe se debe más que nada a los preparativos. Con usted los puede llevar. Hay muchos que con el novio no puede hacerlo porque es hombre y no es mujer. Y en ese sentido está nerviosa, me imagino, estará inquieta, estará presurosa porque todo esté a tiempo, porque todo esté a punto, y ustedes están jugando un papel muy importante ahí porque naturalmente hay que jugarlo, y tienen que jugarlo los padres, pero ese es el papel, no es más. Yo creo que eso no debe preocuparles. Sin embargo, sí le recomendaría que tuviera un par de conversaciones serenas con su hija, explicándole un poco lo que es realmente el matrimonio, cómo vivir con su esposo, cómo debe poner, como usted muy bien dice,
a su esposo por delante de su propia familia de origen, cómo en cierta manera ustedes deben de quedar en un segundo y tercer plano, nunca en un primero. Sí debe explicarle cómo es importante que ella cuide de su esposo, viva para su esposo, para hacerlo feliz, y de la misma manera él vivirá para hacerla feliz a ella. El problema surge cuando el cordón umbilical no se rompe. Y no se rompe cuando las madres no quieren romperlo. No depende solo de las hijas. A veces las hijas no rompen el cordón umbilical, pero muchas veces también son las madres las que no quieren romper el cordón umbilical porque se sienten de alguna manera y con muchas comillas viejas. Y no piensan en cuando sean mayores, piensan en cuando sean viejas, porque lo piensan en un sentido negativo, y entonces piensan que su hija no la tendrá, no podrán disponer de ella, ya no será lo mismo, y acostumbradas a gobernar la vida propia y la ajena, no entienden que puedan gobernar, que no deban gobernar la vida de su hija, ni de su marido, ni de los hijos que estos tengan. Ahí surge verdaderamente el problema. Cuando una madre es así, la hija lo mejor que puede es casarse y marcharse a vivir a otra ciudad, porque si no, el cordón umbilical nunca se va a romper. La madre se irá metiendo cada vez más en sus vidas y cada vez el marido iría quedando al margen. Esta es la causa por la que se rompen muchos matrimonios aún hoy, No creamos que no es así. Ella dependería más de usted que de su esposo, si este fuera el caso. Esa hija depende más de su madre y por lo consiguiente lo que dijera su madre sería palabra de Dios y lo que dijera su esposo no tendría ningún valor. Gracias a Dios parece que su hija no es así. Y gracias a Dios parece que tampoco usted es así. Pero es bueno tener esas conversaciones con su hija para romper el cordón umbilical antes del mismo matrimonio, para que su hija pueda echar a volar, aprender a volar por sí sola, sabiendo que usted está detrás, pero solo sabiendo que está detrás. Y que usted estará siempre en su casa disponible, pero solo disponible. Debe conversar con su hija insistiéndole en que lo primero es su esposo, lo segundo son sus hijos y lo tercero, lo cuarto son sus padres y sus hermanos. Con ese orden su hija aprenderá a vivir y será feliz. Si hay algo que altera ese orden, póngalo en su sitio. Esa es mi recomendación urgente, diría yo. No se crea lo primero que su hija le diga, busque tener la certeza de que su hija lo tiene claro, porque puede equivocarse su hija. Y eso no es bueno, no sería bueno para ella. Y en ese sentido es bueno que ya vaya usted soltando amarras para que su hija vaya comenzando a volar por sí sola. Es hora de que usted le diga, muy bien, hija mía, muy bien, qué bonito, cuánto me gusta, aunque no le guste el regalo que le han hecho o lo que su hija ha decidido hacer en la casa, aunque no le guste. Dígale a su hija que todo está muy bien para que su hija cobre confianza en sí misma y autonomía familiar. Y consúltalo con tu novio. A fin de cuentas os vais a casar ya. Y mira lo que piensa él. Él qué opina, él qué dice, él cuál es su planteamiento. Y de esa manera su hija comenzará a volar sola antes del matrimonio, y cuando llegue al matrimonio ya sabrá batir las alas y le será más simple y más sencillo.
Después no sea como aquellas otras madres que se quejan de que sus hijos no vienen a verlas. No, si su hija no va a verlos en tiempo, no se preocupe. A fin de cuentas, su hija está viviendo la vida que ella ha querido y la que usted le ha enseñado a vivir. Estése tranquila en casa, que cuando el equilibrio se asiente, cuando el matrimonio se asiente, si no va enseguida a su casa a ver cómo están, irá después. O llamará por teléfono. No tenga prisa. Déjela volar, déjela salir del nido y usted retírese sabiamente, porque en la sabiduría de una madre está en saber retirarse cuando la hija se casa. Después plantea usted un problema, entre comillas, con su hijo de 12 años, que quiere irse a campamento con la parroquia. Usted dice, yo no sé si mandarlo porque es muy pequeño. Mi marido dice que es hora de que vaya espabilando, pero a mí me da que no es su momento. Con 12 años su hijo tenía que estar yendo a campamentos hace ya 2 o 3 años. Tal como va el ritmo de la vida y tal como va el crecimiento y el desarrollo, el que ustedes envíen a su hijo de 12 años al campamento, para él es bueno porque lo hace entrar en relación con otros muchachos que se supone que están en buen ambiente porque es de la parroquia. Se supone que van a aprender y que van a convivir sanamente. Se supone que no va a ser, que no van a haber actos delictivos o, entre comillas, de faltas de disciplina o malas situaciones de convivencia. Va a tener su hijo el mejor clima que puede desear. Y a su hijo le viene muy bien salir de casa, estar lejos de ustedes un tiempo, para aprender a valorar lo que tiene en casa, para que se dé cuenta que la casa, que la familia, que sus padres son el tesoro que tiene en su vida, y para que aprenda a valorar lo que tiene en casa en su justo precio, porque si no, a los 12 años lo mejor siempre es lo de fuera. Lo mejor siempre es lo de fuera. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a lo de casa. Se ha acostumbrado a su padre, se ha acostumbrado a su madre, se ha acostumbrado a que no puede hacer esto, no puede hacer aquello, a que lo riñan si hace tal cosa, a que le llamen al orden si hace tal otra, y entonces su vida ha caído y está al borde de una rutina de hacer cosas, ir al colegio, ir a casa, ir al colegio, ir a casa, los amigos del colegio y poco más. Necesita salir del ambiente. El ambiente de la naturaleza es un ambiente muy liberado, es un ambiente muy, muy bueno, porque duermen en el suelo con tiendas de campaña, viven un poco en plan picnic, en plan de comida fría o comida un poco totalmente diferente. La convivencia con los compañeros es totalmente distinta a la que tiene con los compañeros de colegio. Aquí hay un ideal común, hay una experiencia común, hay un deseo común. Y su hijo con 12 años ya está en plena adolescencia. No se olviden que la adolescencia ahora comienza antes y termina después, claro. Pero ya comienza con los 12 años, ya comienza a ver un mundo distinto del que tiene en casa. Cuando sale fuera ve cosas que le marean, que no entiende, pero que le apasionan, le atraen. De pronto ve que todo es mucho más grande de lo que parecía. Su hijo necesita ordenar las ideas, equilibradamente, de acuerdo con la casa, de acuerdo con sus padres, no en contraposición. Si lo aprende en la calle sin más, probablemente lo aprenderá en contraposición. Sus padres serán blancos, lo que aprenda será negro, o se colocará en una zona intermedia de un gris oscuro. Si lo aprende en un ambiente positivo, como es la parroquia, sus padres dirán blanco y a lo mejor es un crema. Es importante que lo tengan en cuenta. Él va a pensar diferente en muchas cosas de momento,
Pero si el ambiente en el que él convive, si el ambiente en que él tiene es un ambiente ordenado, es un ambiente pacífico, es un ambiente concorde con la familia, además son ustedes los que le sugieren que vaya, él quiere ir, entonces el golpe será menos brusco y le hará mejor a su hijo, le sentará bien y le acondicionará un poco ese primer movimiento de pensar diferente, de darse cuenta de que todo lo que tenía como más valioso hasta ese momento se le está comenzando a venir abajo, pero se le vendrá abajo sin organizar ningún cataclismo. Después es importante que ustedes mantengan, a partir de que regrese del campamento, que mantengan, sobre todo su padre, largas conversaciones con él, que le hable su padre de sus cosas, de su trabajo, de lo que hace, para fomentar que él también le hable a su padre de sus cosas, de lo que le preocupa, de sus amigos, de sus aspiraciones. Es necesario ya a esa edad tener un tiempo largo con el hijo para que el hijo comience a encontrar la otra faceta de su padre, la que hasta entonces no ha tenido oportunidad de ver, ni la que hasta entonces ha podido ni siquiera experimentar. Porque hasta entonces su padre era el que mandaba en casa, su padre era muy querido, pero era el que mandaba, el que decía lo que había que hacer o el que decía lo que no se podía hacer. Ahora ya él puede elegir, ahora ya se ha descubierto que puede elegir, que puede hacer una cosa o que puede hacer otra sin que se lo diga a su padre. Y eso lo hincha como un pavo. Por eso es importante que su padre se entremezcle también en este nuevo tiempo y su padre aparezca ahí en medio como compañero de camino, como confidente, como asesor, como consejero, de forma que él considere siempre en mucho o valore mucho lo que su padre le diga, lo que su padre piense, y no cuando su padre le castiga o si le va a castigar o no. El prisma cambia bastante, pero por supuesto yo les aconsejaría que lo mandaran al campamento. No es pequeño, es mayor ya para ir al campamento, pero ya que no ha ido antes, por lo menos que vaya ahora, sí, que no pierda esta oportunidad. Después, en la tercera parte de su correo, Yolanda nos dice: además, como habrá podido ver, estoy muy preocupada por la educación de mis hijos. Y creo que estoy un poco pesimista porque veo muchos matrimonios que son muy buenas personas y que a sus hijos les están saliendo mal, no educados, les está saliendo mal, no educados y nada cristianos. Se separan por nada, en fin, como si los padres hubieran sido unos golfos. Yo me digo que antes o después el ambiente puede con todo y es bastante inútil lo que uno haga. ¿Cree usted que es como yo lo veo o estoy siendo pesimista? Como podrá apreciar, lo que más me preocupa son mis hijos. Gracias por su respuesta. Yo diría, Yolanda, que muchas veces los padres son muy buenas personas, pero no han sabido acertar en ese perder tiempo con los hijos del que acabamos de hablar, en el caso de su marido y su hijo pequeño, de 12 años. Entonces sus hijos han crecido muy solos en la casa, muy al amparo de nadie, y entonces sus hijos han buscado el amparo fuera, con mucha facilidad. Yo diría que los hijos salen bien o salen mal cuando los padres se hacen una adecuada composición del hogar. Fuera del hogar la presión es muy fuerte. Parece que si los hijos no hacen lo que hacen todos, está mal. O son anormales, o son tontos, o son lo que sea. Y parece que todo presione para que ellos vivan como hacen todos, para que ellos hagan lo que hacen todos, y si se va al botellón hay que ir al botellón, si se va a una fiesta, a una discoteca
hay que ir a una discoteca, si se va a donde sea hay que ir, y si no se va es que es tonto, es retrasado mental, o es un normal, o es lo que sea. No diré que que la culpa sea de los padres, porque no lo es. La culpa, si podemos hablar de culpa, es esa presión del mundo, esa presión social que recae sobre su hijo, pero su hijo no está lo suficientemente fortalecido en sus convicciones, o no tiene convicciones, porque a lo mejor no ha podido dedicar mucho de su tiempo, porque su padre o su madre no han podido dedicarles mucho de su tiempo simplemente a conversar de todo y de nada, a mostrar interés por las cosas que a ellos les han interesado, a orientarlos en aquello que ellos han preguntado, a sentarse a perder el tiempo, a jugar con ellos, a conversar con ellos de películas o de lo que sea, de lo que les interese. Ahí es donde cambian las cosas. Y en otro sentido, cuando han esperado hacer esto, cuando sus hijos tuvieran 12 años y han llegado tarde, porque a los 12 años ya todo está hecho. El hijo hay que comenzar a educarlo, es como un pedazo de arcilla que hay que comenzar a moldearlo cuando apenas nace. Y ahí hay que hablar mucho con él, desde que es muy pequeño. Hablar mucho con él, contarle muchas historias, contarle muchos cuentos, jugar mucho con él, perder, entre comillas, mucho tiempo con el hijo. De forma que cuando tenga 12 años el hijo ya esté formado. La figura de arcilla ya tenga todos los fundamentos y los principios puestos en su sitio. Para que cuando se sale de la casa y se ve sometido a la presión social, él tenga donde agarrarse y él sepa que su casa es lo más importante que tiene. Él sepa que su familia es lo más importante que tiene, porque lo mejor de su vida lo ha aprendido en su familia. Y su familia tiene razón. Mientras que si no es así, cuando llega a los 12 años, la razón lo tienen los demás y lo que se tercia es discutir con la familia. El trabajo, la educación de los hijos comienza desde que nacen y no termina nunca, porque a los 12 años terminan la colocación, diríamos, por hablar de como si fueran libros, la colocación de los principios en su adecuado lugar, y los principios adecuados, los valores adecuados, enseñarles a discernirlos, enseñándoles a elegir lo bueno de lo malo, enseñándoles lo que está bien y lo que está mal, no entrándoles por el castigo o por la reprimenda, no, sino por la conversación, mucha conversación, mucho hablar, mucho tiempo, dedicándole mucho tiempo al hijo. Y así, cuando el padre dedica mucho tiempo a su hijo y se desvive por su hijo, sin andar con sermones y sin andar con historias pesadas de mayores, el hijo entiende, el hijo aprende, el hijo conserva, el hijo guarda, y cuando necesita sabe dónde echar mano. No está tan negro el espectro como lo pintan, ni son todos los hijos los que andan con problemas, ni son todos los hijos los que parecen que sus padres hubieran sido unos golfos. No. Simplemente hay muchos padres que no han sabido hacerlo, por las razones que sea, y ustedes tienen la oportunidad de poder hacerlo bien. Yo les exhorto a que no duden en perder tiempo con sus hijos y en conversar mucho con ellos, pero no de temas serios, no, de todo, absolutamente de todo lo que a ellos les va interesando, y procuren también ustedes conversar de lo que a ustedes les interesa, para que ellos también aprendan lo que para ustedes es importante, porque para ellos también debe de serlo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Yolanda, y también todos ustedes. Les esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga.